Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Un cordial saludo les envío desde acá, desde Katy, Texas, en Houston. Estoy acá en casa de mi hermano, pero sin embargo le damos gracias al Señor que la tecnología nos permite comunicarnos, estar comunicados y por sobre todas las cosas cumplir con ese llamado al que el Señor nos llamó. Fuimos llamados a anunciar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, y aquí continuamos, amados hermanos, en esta situación de cuarentena por todo esto que estamos viviendo a nivel mundial. Sin embargo, debemos ser agradecidos por este día de vida que el Señor nos ha concedido, que el Señor ha permitido que abramos nuestros ojos. Y bien, queridos amados hermanos, continuando con nuestra escuela dominical, esta es la tercera semana. Esperemos en el nombre del Señor que podamos terminar la escuela dominical hoy. Un saludo para aquellos hermanos que están conectados. Que el Señor me los bendiga. Gracias por estar siempre pendiente, por estar en sintonía y comunicarse con cada uno de nosotros. Quiero decirles, amados hermanos, que casualmente o no coincidencialmente estamos tocando este tema del enemigo de la iglesia. Habíamos dicho que los enemigos de la iglesia son todas aquellas cosas que nos permiten a nosotros, o que nos impiden, mejor dicho, que nos impiden hacer la voluntad de Dios. Muchas personas hoy en día están desesperadas, están encerradas, muchas han fallecido producto de esta situación que estamos viviendo. Sin embargo, nosotros como cuerpo de Cristo debemos aferrarnos a esa esperanza de vida eterna que hemos recibido en Cristo Jesús. Y no quisiera comenzar sin antes hacer una oración por cada uno de ustedes que nos sintonizan, que están viendo este video en vivo por Facebook Live o que estarán posteriormente viéndolo diferidos a través del YouTube. Así que los invito a que cierre sus ojos, los invito a que incline su corazón y haga una plegaria, una oración a nuestro Padre que está en los cielos. Padre amado, bendito Dios, te damos gracias por este día. Padre, sabemos que tú eres nuestro creador, que te pertenecemos, que nuestra vida te pertenece y que todo lo que tenemos viene de ti. Te damos gracias, Señor, porque tú nos permites a través de estos medios estar comunicados y de transmitir tu palabra, de dar las buenas nuevas de salvación. Te pido, bendito Dios, que seas tú haciendo la obra maravillosa en nuestros corazones por medio de tu Santo Espíritu. Que esta semilla incorruptible que será plantada en los corazones de mis hermanos, que podamos ver los frutos, que podamos ver fruto de esta palabra en el nombre poderoso de Jesús, y todos decimos amén. Bien, amado hermano, continuando el tema que estábamos tratando sobre los enemigos de la iglesia. Sabemos que los enemigos de la iglesia, habíamos comentado que en Efesios 6 habla de que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes, contra potestades y gobernadores de las tinieblas. Por ende, nosotros no estamos en una lucha contra personas, no estamos en una lucha contra un enemigo visible, sino que son enemigos que no podemos ver a nuestros ojos. Pero el Señor nos ha dado el discernimiento espiritual. Y a través del discernimiento espiritual es que usted y yo podemos saber qué es lo que se está moviendo, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que se opone a la iglesia. Pero bien, hemos hablado de muchas entes espirituales que gobiernan y que gobiernan a las personas y que tienen influencia inclusive sobre la iglesia. A veces nosotros no pensamos que una persona que esté en Cristo pueda estar influenciada por un espíritu contrario al Espíritu Santo, pero sí es así, amado hermano. Ya le voy a ir explicando, voy a hacer un pequeño resumen de las dos clases anteriores, de lo que hemos visto, hasta dónde hemos llegado, y luego voy a continuar para ver si finalizamos este tema hoy. Pero ¿qué es lo más importante? Que usted se conecte, que usted comparta con sus amistades sobre esta clase dominical, porque a veces nosotros no entendemos lo que vivimos cuando no estamos en Cristo. Y aún estando en Cristo, formando parte, somos miembros activos de la iglesia y muchas veces no entendemos
las situaciones que se presentan en nuestras vidas. Pero es necesario que nosotros sepamos cómo se mueven estos enemigos de nosotros cuando somos la iglesia. Y las personas cuando todavía no son la iglesia, pues ellos tienen que saber a través de esta palabra, a través de estos videos, a través de lo que usted conoce, las personas tienen que saber qué es lo que los gobierna, qué es lo que los controla. Para eso estamos acá. Bien, habíamos dicho inicialmente en la primera clase que un enemigo es todo aquello que hace oposición, que te oprime a que tú hagas, cuando no estamos en Cristo, tus propósitos. Pero cuando estamos en Cristo, nosotros no hacemos lo que nosotros queremos, nosotros hacemos la voluntad del Padre. Entonces, para nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, nuestros enemigos o nuestro enemigo es todo aquello que no nos deja hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Aquello que el Señor tiene para nosotros, aquello que el Señor quiere que nosotros hagamos para su obra. Cuando nosotros morimos a la carne, cuando morimos a los deseos de la carne y comenzamos a ver los frutos del Espíritu Santo o el fruto del Espíritu Santo en nosotros, en sus diferentes manifestaciones, amor, gozo, paz, benignidad. Esas son las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros comenzamos a obrar en los caminos del Señor, siempre hay algo que hace oposición. Hemos hablado de muchas entidades espirituales. Hemos hablado de Aimán, Sesai, de Talmai, hemos hablado de los amorreos, de los fereceos, de los eteos, que son espíritus. Pero muchas personas no alcanzan a saber o no tienen todavía el discernimiento, la madurez para saber cuál es el espíritu. Entonces, esta escuela dominical se trata de que usted pueda identificar la manifestación física de las personas que les hace oposición a ellos para que reciban la palabra de Dios. Eso por un lado. Y por otro lado, hay personas que aún ya habiendo recibido al Señor en su corazón, tienen un espíritu que los va influenciando y que les impide que ellos también hagan la voluntad de Dios. Y de eso es de lo que hemos estado hablando en estas 2 últimas semanas. Entonces nosotros comenzamos hablando inicialmente que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, él nos dijo a nosotros cómo logra el enemigo hacer cambios en nuestras vidas e impedir que hagamos la voluntad del Padre. ¿Cómo? Él manifestó que ellos traían tristeza sobre nuestras vidas, que ellos traían perdición sobre nosotros, que estos espíritus lo que hacen es que nosotros busquemos satisfacer solamente los deseos de la carne, que nosotros seamos arrogantes y que no permita que se revele a nosotros la voluntad de Dios. Habíamos hablado de 3 tópicos generales que se manifiestan en la vida del ser humano. El primer tópico del que hablamos fue del relativismo, la teoría relativista. Luego hablamos del materialismo. Y hoy vamos a comenzar a hablar de lo que es el hedonismo. Pero antes de que entremos en materia propiamente dicha, yo quiero recordarles muy brevemente qué es el relativismo. El relativismo no es más que aquella tendencia o aquella doctrina que profesa que el conocimiento humano es capaz de alcanzar verdades absolutas y universalmente válidas, ¿verdad? Pero habíamos dicho que Cristo nos enseñó que hay una sola verdad. Cuando habló Juan en el capítulo 8, versículo 32, que dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Yo había desglosado un poco que en esta cita bíblica tenemos un argumento que todos podemos conocer, que es un cuerpo de información. Y esta información se llama verdad. Una vez que usted conoce la información, una vez que usted tiene la verdad, la única, que es la palabra de Dios, habíamos dicho que se rasga ese velo espiritual en nuestras vidas y comenzamos a ver las cosas desde el punto de vista
que Dios quiere que nosotros veamos todos. Otra de las cosas que yo les había comentado es que esta verdad se puede conocer y que eso que usted ha vivido no deja de ser una verdad para usted, pero no es una verdad absoluta, sino que es una verdad relativa. Entonces usted se aferra a su posición de acuerdo a las experiencias, de acuerdo a la información que usted maneja, de acuerdo al estudio que usted ha realizado. Pero si usted no conoce la verdad absoluta, que es la verdad de Dios, entonces, aunque lo que usted vivió es una realidad para usted, eso no implica que es una verdad absoluta. Entonces usted va a vivir sumergido en su experiencia, sumergido en el conocimiento que usted adquirió. Pero la palabra dice en Oseas 4:6 que mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Cuál conocimiento? No el conocimiento que usted maneja, no el conocimiento que a usted le agrada, ni lo que usted estudia, sino el conocimiento de la verdad que solamente se obtiene a través de las Escrituras, que es la Biblia, que es nuestro alimento espiritual. Por ende, usted puede romper con esa teoría relativista en su vida, aunque usted no conozca del Señor, cuando usted abre su mente a escuchar y a aprender las otras experiencias que han vivido otras personas. Entonces usted puede usar la empatía, usted se puede colocar en los pies de otras personas a través de esas experiencias que ellos han vivido. Entonces evitamos todas las discusiones, todas las disensiones, porque yo no me enfoco solamente en lo que yo he vivido ni en lo que yo he conocido, sino que yo trato de que a través de las experiencias de otros hermanos nosotros podamos tener un conocimiento y podemos evitarnos muchos problemas, muchos dolores de cabeza. Pero ¿qué sucede? Por encima de esa verdad que usted maneja y por encima de la verdad que maneja otro hermano u otro compañero, hay una verdad absoluta que es la palabra de Dios. Él es nuestro creador, Él es nuestro formador y Él es el único que maneja una sola verdad. Él creó los cielos, creó la tierra, creó las estrellas. Él lo creó a usted y me creó a mí. Por ende, Él conoce más de nosotros que nosotros mismos. La palabra dice que Él hasta nuestros cabellos los tiene contados. Y yo sé que usted como persona, usted no sabe cuántos cabellos tiene usted. Por ende, abra su corazón y permita que la palabra de Dios transforme su vida. Cuando usted conozca la única verdad, la verdad verdadera, que es la palabra de Dios, entonces usted puede romper con esa teoría relativista. Y esta teoría relativista es la que evita que muchas personas vengan a los pies de Cristo, porque ellos comienzan a defender su posición y hacen oposición a la palabra de Dios. Pero muchas personas, aun cuando llegan al cuerpo de Cristo, aun cuando vienen a la iglesia, comienzan a manejar la verdad única y verdadera de acuerdo a cómo ellos la interpretan. Y esto es lo que lleva a que cometamos muchos errores. Esto es lo que muchas veces nos conduce a un espíritu de error, la teoría relativista. Así que, amado hermano, yo sé que en la Biblia usted no va a conseguir esta palabra, pero cuando usted comience a hablarle a una persona y ella comienza a defender su posición, usted tiene que saber que esta manifestación física que hay en la persona viene ejercida por una influencia espiritual que hay en esta persona. Entonces, esa persona no se constituye tu enemigo, sino el espíritu que lo está influenciando. Y eso es lo que nosotros tenemos que romper. Pero usted y yo, como hijos de Dios, no tenemos la potestad, no tenemos el poder. La palabra dice, sed santos porque yo soy santo. Si nosotros no vivimos en santidad, si nosotros no hacemos la voluntad del Padre, difícilmente usted le hable a un hermano y esa palabra le llegue al corazón. Sin embargo, cuando nosotros estamos en santidad, la palabra dice, no pueden dos estar juntos si no se ponen de acuerdo. El Espíritu Santo, cuando usted vive en santidad, el Espíritu Santo mora en usted. Y cuando usted le habla a una persona, no es usted, sino que usted se convierte en un instrumento y el Espíritu Santo obra en el corazón de esa persona. Una vez que el Espíritu Santo comienza a orar, entonces usted va a notar cómo la persona se quebranta y cómo comienza a entender que está viviendo en un error. Pero para eso el Señor nos ha llamado a nosotros, para que seamos instrumentos en sus manos. Bien, eso es la teoría relativista. Eso se maneja o eso se vive tanto fuera de la iglesia como en la iglesia.
¿Cuál fue el segundo punto del que estuvimos hablando? Estuvimos hablando de lo que es el materialismo. ¿Qué es el materialismo? ¿Cuántos de nosotros, antes de venir a los pies de Cristo, no vivíamos enfocados en el trabajo, en los bienes materiales, en la ropa que me pongo, el tipo de carro que yo deseo, la casa que yo quiero? Entonces nosotros nos centrábamos solamente en las cosas materiales. A lo mejor a lo mejor en usted no era su caso, pero yo estoy seguro que usted tiene o ha tenido muchas metas, muchos objetivos. Y si usted se pone a analizar, cuando usted conversa con una persona, el 80 o el 90% de sus metas y objetivos están trazados en el tipo de carro que quieren, la marca del carro que quieren, el tamaño de la casa, el color de la casa, la marca de la ropa, la marca de los zapatos. Entonces, aunque no nos demos cuenta, casi el 100% de nuestras metas y objetivos está basado en el materialismo. Son muy pocas las personas que valoran ese primer ministerio que el Señor creó, que es la familia. Son muy pocas, sí las hay, pero sí hay muy pocas personas que cuando usted le pregunta cuáles son tus planes, cuáles son tus objetivos de vida, son muy pocas las personas que le van a hablar: yo quiero formar un hogar, yo quiero casarme, yo quiero tener tantos hijos, yo quiero que ellos conozcan la palabra de Dios, a menos que estén en la iglesia, a menos que hayan recibido a Cristo en su corazón. Es entonces cuando el Espíritu Santo comienza a obrar en nuestras vidas. Si no es así, es imposible, amado hermano, es imposible que nosotros en nuestra propia fuerza podamos comenzar a establecer objetivos que no sean meramente materiales. Habíamos hablado de una cita bíblica, habíamos hablado de Colosenses 3, en su versículo 1 y 2, que esta condición de lo que es el materialismo hace que nosotros nos olvidemos de los valores humanos y los valores espirituales más profundos. Y esto nos lleva a poner la mirada en las cosas de acá de abajo y no de arriba. Pero ¿qué pasa? Habíamos dicho que el Señor mismo nos habló en Mateo cuando Él nos advirtió y nos dijo que no acumulemos tesoros en la tierra, donde la polilla y el herrumbe lo destruyen, sino que acá en la tierra, cuando nosotros nos enfocamos en las cosas materiales, los ladrones penetran y roban nuestras cosas. Nos roban la ropa, nos roban los sueños, penetran en las casas, se llevan las cosas materiales. Y cuando nosotros nos aferramos a las cosas materiales, recuerden cómo cuando hubo la caída de la bolsa acá en Estados Unidos, ¿cuántas personas no se quitaron la vida? ¿Cuántas personas no se suicidaron? ¿A qué se debe eso? Eso se debe a que el hombre como ser humano se enfoca en las cuestiones materiales. El hombre se enfoca solamente en los bienes, porque cree que si tiene una casa tiene bienestar, porque cree que si tiene un buen carro, solo de esa manera él se siente seguro. Pero nosotros los que estamos en Cristo sabemos que nosotros la paz nos la da el Señor. Sabemos que todo lo que tenemos proviene de Él. Él es nuestro proveedor. Él inclusive es dueño de nuestras vidas. Por ende, cuando usted vea que hay personas que no vienen a los pies de Cristo porque no tienen tiempo para la Biblia, no tienen tiempo para la iglesia, no tienen tiempo para la palabra de Dios. Ellos se están enfocando en las cosas materiales. La meta de ellos es trabajar, 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 producir dinero, 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 y eso evita que nosotros nos acerquemos a Dios. Y aun cuando muchas personas vienen a los pies de Cristo, formamos parte de la iglesia, pero entonces le damos prioridad al trabajo. Le damos prioridad cuando no tenemos un vehículo, comenzamos a clamarle al Señor: Padre, necesito un vehículo, tú eres mi proveedor, necesito un vehículo, necesito un vehículo. Entonces cuando tiene el vehículo, ya deja de ir a la iglesia porque tiene que lavar el vehículo, porque tiene que hacerle mantenimiento al vehículo. Usted, cuando viene a los pies de Cristo, muchos en este país nos cuesta comprar una casa y comenzamos a pedir: Padre, una vivienda, un hogar para mi familia.
Pero entonces cuando el Señor nos bendice, no solamente con su palabra en nuestro corazón, sino que cuando el Señor nos bendice dándonos esa vivienda, entonces dejamos de ir a la iglesia porque tenemos que sembrar las plantitas, porque tenemos que pintar la casa. Amado hermano, la palabra dice en Eclesiastés 3, todo debajo del sol tiene su tiempo. Todo debajo del sol tiene su momento. Ese tiempo es el tiempo perfecto de Dios. No es cuando tú lo quieres, no es cuando yo lo deseo, ni cuando yo lo quiero. Es cuando nosotros estamos preparados para tener todas esas cosas que el Señor nos quiere dar. Es entonces cuando se cumple el Kairos. No es en nuestro cronos, no es en nuestro tiempo. Es cuando nosotros estamos preparados para recibir algo, es que el Señor nos lo da. Y muchas veces hay personas que no conocen del Señor y reciben muchas cosas, pero esas cosas no los llenan, no los satisface. El que tiene dinero siempre quiere más. El que tiene un carro quiere otro mejor. El que tiene una ropa de cierta marca quiere algo mejor o más cómodo. Entonces siempre estamos luchando, no nos conformamos con lo que tenemos. Entonces nunca estamos nosotros conformes con lo que el Señor nos ha dado. Y la palabra dice que Él siempre nos da más de lo que nosotros necesitamos para que nosotros le demos a los demás, para que nosotros confortemos a los demás. Pero cuando nosotros estamos aferrados al materialismo, entonces queremos más. Es como la herramienta esta que se conoce como el asadón, o en mi país se conoce como escardilla. Solamente para mí, solo para mí. Pero entonces mi corazón no está dispuesto a dar, no está dispuesto a compartir. Entonces, como dice la palabra, si en lo poco no somos fieles, ¿cómo el Señor nos va a poner donde haya más? ¿Cómo nos va a dar más de lo que nosotros estamos queriendo que nos dé, cuando con lo poquito que estamos recibiendo no estamos siendo fieles? ¿Cuántos de nosotros no dejamos de diezmar? ¿Cuántos de nosotros nos dejamos de compartir con nuestros vecinos, con nuestros familiares? ¿Cuántos de nosotros no dejamos de hacer la voluntad de Dios? Y aunque estamos en la iglesia, nos desviamos. Sabemos que Él tiene una voluntad para nosotros, pero nosotros nos enfocamos en hacer más aquello que llena mi necesidad, mis deseos, mis anhelos de complacer, mis gustos, obteniendo cosas, y dejamos de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Esta otra condición es lo que ya nosotros habíamos hablado como el materialismo. ¿Qué nos dijo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo en 1 de Timoteo dijo, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual codiciándolo algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Amado hermano, es necesario que trabajemos. Todos necesitamos el dinero. En esta época nosotros no estamos como en aquellos tiempos antiguos, que la gente sembraba, la gente cultivaba, tenían ganado, entonces hacían aquello que se denomina como trueque, que es cuando nosotros intercambiamos un bien o un servicio por ese bien o ese servicio que nosotros tenemos o que nosotros prestamos. Pero hoy en día no es así. Lamentablemente necesitamos mover todas las cosas de este mundo con el dinero. Estoy hablando de las cosas materiales. Las cosas espirituales las movemos a través de la fe en nuestro Señor, a través de las oraciones, creyendo en que Él siempre suplirá nuestras necesidades. Pero hoy quiero hablarles de un tema muy, pero muy importante, que es el hedonismo. ¿Qué es el hedonismo? Usted esa palabra tampoco la va a conseguir en la Biblia, pero el hedonismo no es más que aquello que el hombre en su condición humana manifiesta. ¿Cómo lo manifiesta? Mire, en la Biblia, en Lucas, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, versículo 29, el hedonismo, como esta palabra como tal, usted no la va a conseguir, pero usted va a ver que el hombre, rechazando la palabra de Dios y rechazando la voluntad de Dios, dijo, descansemos, comamos, bebamos y divirtámonos. Eso está escrito en el Evangelio de Lucas. Y en 1 de Corintios, el apóstol Pablo, cuando le hablaba a la iglesia de los Corintios, les dijo que estas personas normalmente, ¿qué hacían? Ellos decían,
procuremos, comamos y bebamos y después muramos. Pero en estos tiempos la gente no habla de morir. La gente habla solamente de comer, de divertirse. Por eso usted ve cómo hoy en día la sociedad, o la nueva generación, si no están bailando, si no hay sexo, si no hay alcohol, si no hay drogas, para ellos no hay diversión. ¿Cuántas personas nos dicen que nosotros los cristianos somos aburridos? Pero nosotros tenemos el gozo que nos los da el Señor. Nosotros tenemos la paz que nos la da el Señor. Nosotros tenemos muchas cosas que no provienen del sexo, de la droga, del alcohol, de la prostitución y de muchos otros valores que se han perdido en la humanidad. Pero nosotros como cuerpo de Cristo, como iglesia, estamos llamados, aunque vivamos en este mundo, a desprendernos de las cosas del mundo. En el libro de Juan, en el capítulo 2, se escribió lo siguiente. Dice así: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, ya va, disculpen que aquí me extravié. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ve, amado hermano, qué preciosa es la palabra de Dios. Vea cuántas verdades únicas e insondables nos habla el Padre a través de su palabra, para que usted y yo podamos enderezar nuestras vidas, para que usted y yo seamos luz en medio de las tinieblas, para que usted y yo seamos sal de la tierra. Y allí donde hay muchas familias que se están perdiendo detrás de los bienes materiales, detrás de la diversión, ¿cuántas personas no están dejando de ver esta escuela dominical porque todavía están durmiendo y forman parte del cuerpo de Cristo? ¿Cuántas personas dejan de orar en la mañana, que contamos con esa tecnología que el Señor ha permitido que nosotros tengamos? Porque todo lo que el Señor ha creado es bueno, todo lo que el Señor ha permitido que pase es bueno. Es el hombre el que lo pervierte, es el hombre que a través de la concupiscencia, es el hombre que a través de la prevaricación ha hecho lo bueno que Dios ha creado, lo ha convertido en malo. Hoy en día usted y yo no estamos congregados en nuestro templo, en la casa de Dios, casa de oración y puerta del cielo, porque producto del invento, producto del pecado, producto de la depravación del hombre, se mezcló la cepa del murciélago con la cepa de la serpiente. Y es hoy en día lo que se conoce como este virus, que le llaman coronavirus, porque cuando lo ven a través del microscopio, tiene formas de corona. Pero no es que nosotros estemos dándole la corona de Dios a ese virus. No, amado hermano. Es que el hombre, como lo ve de esa manera, lo identificó así. Pero el Señor dio instrucciones. El Señor, desde que creó los cielos, desde que creó la tierra, desde que nos creó a nosotros como seres humanos, Él dejó instrucciones claras. Que todo lo que se creó se multiplica de acuerdo a su semilla, de acuerdo a su especie. La hierba no va a dar un fruto de manzana ni de uva, porque la simiente de la hierba es para que se multiplique en hierba. Usted y yo como seres humanos, cuando el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y se hacen una sola carne, no nace un chita, no nace un chimpancé, nace un ser humano, porque la simiente del hombre solo se puede multiplicar de acuerdo a lo que fue creado. Ha sido la perversión del hombre quien ha tratado de unir. Todos sabemos este proyecto del genoma humano, en donde se clonó a una ovejita llamada Dolly. Y a pesar de que esa oveja estaba recién creada, murió porque fue creada con unos genes de una oveja que ya estaba vieja. Y murió como tenía que morir, porque el hombre no es capaz de dar vida. Solo Dios
nos da vida. Entonces, ¿qué hace el hombre? El hombre se pervierte detrás del hedonismo, el hombre se pervierte detrás del materialismo, el hombre se pervierte detrás de la teoría relativista. Y esto es lo que hace que el hombre no tenga comunión con Dios. Se enfoca en las cosas materiales, se enfoca en su pensamiento, en sus experiencias, se enfoca en los placeres, en el vivir, en el comer, en el dormir, en el sexo, en la droga, en el alcohol. Y esto es lo que hace que hoy en día la humanidad esté tan pervertida. Hoy en día la humanidad está pervertida. Pero ¿qué pasa? Eso se vive no solo fuera de la iglesia, también dentro de la iglesia. Hay hermanos que han llegado y todavía siguen buscando la manera de satisfacer sus deseos de la carne, sus cosas materiales, y se mantienen en esa teoría relativista que lo que ellos viven de acuerdo a su experiencia, eso es, aún teniendo la verdad, que es la Biblia, las Santas Escrituras. ¿Cuántas personas no leen la Biblia y no entienden las cosas? ¿Por qué? Porque si tú no estás conectado en el Espíritu, es imposible que tú tengas esa revelación, esa iluminación. Pero ¿qué hay? Hay algo dentro de la iglesia, que es el cuarto punto con el que voy a finalizar, que es lo que se conoce como denominacionalismo. ¿Qué es el denominacionalismo? Cuando una persona se enfoca en que solo lo que él maneja es la verdad, entonces, aunque es parte del cuerpo de Cristo, todo aquello que no se alinea con ese tipo de pensamiento, con esa forma de creencia, entonces lo va segregando, lo va apartando. Entonces, el Señor no tiene muchos cuerpos, el Señor tiene un solo cuerpo, uno solo. El cuerpo de Cristo es uno solo. Y la palabra dice en Corintios que aunque somos muchos miembros, todos trabajamos para un fin común, para que nos edifiquemos uno del otro. Por eso es que usted ve que hay ministerios en donde se desarrolla, por ejemplo, el don de hacer milagros. Hay otros ministerios en donde se desarrolla la sanidad divina. Hay otros ministerios en donde se desarrolla lo que es la misericordia. Hay ministerios en donde hay abundancia de cosas materiales y ellos entregan, bendicen a las personas a través de los mercados, de las ayudas, del alimento, de todo lo que el pueblo que va llegando a la iglesia, la misma iglesia los va supliendo. Entonces allí también se ve el amor de Dios. Muchas cosas hablan solamente del amor de Dios, pero no se habla del juicio de Dios. No se habla de que Cristo murió en la cruz por sus pecados y por los míos a través de un juicio, que ese juicio solamente debía pagarlo un inocente, un cordero perfecto. Y usted y yo sabemos como cuerpo de Cristo que la única sangre del cordero perfecto que podía librarnos del pecado fue Cristo Jesús, el Hijo unigénito que Dios envió a la tierra para librarlo a usted y a mí de nuestros pecados. Pero si usted no acepta esa verdad, entonces usted va a vivir toda su vida tratando de acercarse a Dios a su manera. Y cuando nosotros nos acercamos a Dios a nuestra manera, entonces caemos en la religiosidad. Por eso es que usted ve personas pagando penitencias, caminando descalzo, caminando de rodillas, un día X de cualquier santo, yo hago esta promesa. Entonces usted se acerca a Dios solo de la manera que usted cree, solo de la manera que usted piensa, por cultura, porque así le enseñó su abuelita, porque así le enseñó su papá, porque así le enseñó su mamá, porque así lo hace su tío. Pero cuando usted viene a esta verdad tan preciosa que es la Biblia, entonces usted rompe toda estructura de hombre, toda estratagema, todo espíritu griego, todo aquello que usted ha aprendido a través de la universidad, del colegio y de la formación que usted ha tenido, lo rompe esto, la palabra de Dios. Amado hermano, que el Señor me los bendiga. Yo solamente quiero decirle que usted, como cuerpo de Cristo, debe identificar los enemigos de la iglesia. Y si usted es cristiano, entonces usted es la iglesia. No permita que su pensamiento lo desvíe de lo que Dios quiere que usted haga. No permitas que sus aspiraciones de cosas materiales lo desvíe de hacer la obra de Dios.
Porque cuando usted pone cualquier cosa por encima de la obra de Dios, entonces usted se está convirtiendo en un idólatra. Y la idolatría es pecado. Entonces usted puede estar yendo a la iglesia, usted puede formar parte del cuerpo de Cristo, pero cuando usted pone luchar, cuando usted pone trabajar, cuando usted pone alcanzar su casa, su carro, sus cosas materiales por encima de Dios, entonces usted está pecando. El Señor enseñó al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es necesario que usted haga un balance en su vida, que usted le dé prioridad a las cosas de Dios. Cuando usted le da prioridad a las cosas de Dios, la palabra dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Todo aquello que usted necesita es añadidura, pero lo que va a llenar su corazón, lo que va a llenar su alma, lo que le va a dar a usted esa paz espiritual que usted necesita, esa tranquilidad de que no importa que hayan virus, no importa que hayan enfermedades, caerán 1000 a su lado y 10.000 a su diestra. A usted no lo tocará, a usted no lo alcanzará, porque usted debe poner su mirada en Cristo, el autor y consumador de la fe. Que el Señor le bendiga, amados hermanos. Un gran abrazo desde acá, desde Katy, en Houston, Texas. Esperemos que pronto podamos reunirnos en la casa del Señor. Un gran abrazo. Yo debo estar regresando esta semana. Esperemos que esto pase pronto. Y si no pasa pronto, pues dele gloria al Señor, que está vivo, que amaneció, que muchas personas han querido levantarse y no han podido. Muchas personas han deseado tener la vida que usted y yo tenemos y no la tienen. Muchas personas desean la oportunidad de abrir sus ojos para arrepentirse, para entregarle su corazón a Dios, porque se han dado cuenta que de nada sirve el dinero, de nada sirven las cosas materiales, de nada sirve todo el dinero que tú acumules, toda la fama, si Dios no está en tu corazón. Muchos famosos, muchos actores, muchos bailarines han muerto suicidados. Muchos han muerto producto de una sobredosis. ¿Por qué? Porque ni la droga, ni el alcohol, ni el sexo, ni el hombre, ni la mujer puede llenar ese vacío que hay dentro de tu corazón. Porque tú fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. Tú eres un espíritu que habita en un cuerpo y que tiene un alma. Y ese espíritu solo se sacia cuando tú alimentas ese espíritu por medio de la palabra de Dios. Así que, amado hermano, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Un gran abrazo. Pronto estaremos viendo ya el servicio dominical. Así que comparte. No ha terminado la bendición que Dios tiene para tu vida hoy y todos los días. Un gran abrazo y que Dios te bendiga.